Hola a todos, mi nombre es Santiago San Martín y el presente video ha sido compilado en el contexto del coloquio de promoción de la asignatura de Cálculo y Geometría Analítica de la carrera de Perito Topocartógrafo e Ingeniería en Agrimensura de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Considerando las carreras en las que esta materia forma parte de su currícula, me pareció interesante estudiar las diferentes herramientas para el cálculo de áreas, un problema que muchas veces enfrentaremos como futuros profesionales, tanto los peritos como los ingenieros agrimensores. Una vez que busqué un poco de bibliografía sobre el asunto, me encontré ante la situación de que existían diferentes métodos para el cálculo de áreas, y si bien algunas las habíamos trabajado, sea en el primario, en el secundario y aún en el desarrollo de la asignatura de cálculo, la verdad aparecían otras herramientas que por lo menos de mi parte no conocía. Me pareció interesante compartirlas. Bueno, lo más simple que siempre uno conoció desde los primeros pasos en el estudio fue el simple uso de fórmulas de fácil acceso y memorizables, como por ejemplo pensar en una fórmula de el área de un rectángulo y utilizar una fórmula que sea base por altura, o bueno, lado por lado, dependiendo de las diferencias entre estos lados, el área de un triángulo como base por altura sobre 2, y en particular me parece interesante remarcar una fórmula en particular de estas, que es el área del trapecio, precisamente porque más adelante en esta disertación lo repasaremos y lo utilizaremos. Esto es la parte más básica, pero nos limita a áreas que precisamente respeten estas formas geométricas particulares. Entonces, ¿qué pasaba luego? Si uno tenía que enfrentarse a un área donde, donde estemos ante lados rectos, pero más irregulares, no figuras bien definidas como un cuadrado o un rectángulo, investigué un poco y averigüé sobre el método que se llama método de los determinantes. Este método básicamente lo que hace es emplear lo estudiado en nuestro caso en matemática básica y aprovechar ese conocimiento para calcular el área de una figura geométrica regular o irregular, de la cual lo único que conocemos son sus coordenadas en un plano cartesiano. Como podemos ver en la imagen, el polígono formado por los puntos A, B, C, D y E podría calcularse utilizando este método. Básicamente, ¿qué es lo que plantea este método? Es la selección de un primer punto dentro de ese polígono y una sucesión de cálculos considerando los puntos que forman el polígono en sentido antihorario, como muestra la flecha dorada en la figura. En este método, básicamente lo que tenemos, como dijimos, es la información de los vértices conocidos de un polígono en un plano cartesiano, y lo que hacemos es calcular una serie de determinantes de 2 por 2, donde los dos miembros superiores del determinante están formados por las coordenadas del primer punto, y del punto siguiente forman los dos miembros, los dos números inferiores de ese determinante. Sucesivamente vamos generando uno, en nuestro caso sería el punto A con el punto B, el punto B con el punto C, el punto C con el punto D, manteniendo este sentido antihorario, y lo hacemos a lo largo de todos los puntos que formen el polígono, y tenemos un último determinante que está formado precisamente por las coordenadas del último punto y del primer punto que habíamos considerado. En nuestro caso sería un determinante formado por la coordenada de abscisa del punto E, la coordenada ordenada del punto E y la abscisa y ordenada del punto A por debajo, digamos, hablando en términos más coloquiales. De esta manera lo que hacemos es sumar todos estos determinantes y al número que nos dé lo dividimos por 2, obteniendo así el área del polígono que puede ser tanto un polígono regular, pero nos convendría aplicarlo en un polígono irregular o de alguna forma difícil, por decirlo de algún modo, donde lo que conocemos sean los vértices de tal polígono. Bueno, una vez que salimos de esta parte más geométrica, quizás un poco más simple, en la materia de cálculo lo que estudiamos fue el uso de precisamente las herramientas del cálculo
para obtener el área bajo una curva o bajo una función. Y lo que estudiamos fue básicamente la utilización del teorema fundamental del cálculo. Es un teorema que la verdad nos permitió acceder al cálculo de áreas bajo curvas o bajo funciones muy amplias, pero que, como vemos en su definición que figura en pantalla, tiene una limitación. Solo nos sirve cuando estamos ante funciones continuas en el intervalo del cual queremos calcular el área bajo la curva, y a su vez necesitamos la existencia de una antiderivada o una integral, por decirlo, primitiva en realidad, se llama integral, de esa función. Un ejemplo fácil, como el que vemos en pantalla, sería esta función cuadrática. Lo que hacemos es calcular su integral y reemplazar los extremos, o sea, sustituir los extremos en esta fórmula integral que obtuvimos. Fácilmente se observa que es un cálculo accesible y que nos permite trabajar con una sola limitación, que las funciones sean tanto continuas como que exista su antiderivado primitiva. Pero bueno, eso ya superamos un montón de problemas, pero ¿qué pasa? Hay funciones que generan dibujos en el plano, como las que vemos a continuación, y sin embargo, no necesariamente van a tener una antiderivada. Entonces, a ver, repasemos lo que nos decía el teorema fundamental del cálculo. La función debe ser continua en el intervalo, y debe existir una f mayúscula que sea su antiderivada. Pero ¿qué pasa, como les decía, con esta función, por ejemplo? Que claramente vemos que define un área finita bajo la curva, y sin embargo, no conocemos su antiderivada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el teorema fundamental del cálculo se queda, no nos alcanza, se queda corto. Con esta función va a ser una situación similar, y sin embargo vemos que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el área bajo la curva y el eje de las abscisas desde esta intersección hasta esta, geométricamente debería poder calcularse. Y aquí es donde entra, si bien existen varios métodos, vamos a tratar uno en particular, que es el método de los trapecios. Recuerden que cuando repasamos las fórmulas al principio del video, les pedí que presten especial atención a esa figura geométrica regular que era el trapecio. La idea básicamente es considerar al área bajo la curva como aproximadamente la sumatoria de una serie de trapecios consecutivos que se encuentran bajo esta curva. Entonces, como pueden ver, esta curva podría aproximarse al área bajo ella mediante la suma del área de este trapecio, este y este cuarto trapecio. Como pueden ver, se observa cómo utilizamos la fórmula que hoy vimos del área de un trapecio para este caso en particular bajo la curva. Lamentablemente, por una cuestión de tiempos, no puedo compartir con ustedes el desarrollo y la demostración de por qué obtenemos la fórmula que vamos a ver a continuación, pero quería que nos quedemos con esta idea básica de que se usan elementos de la geometría para acceder a una aproximación al área bajo una curva que no pudimos calcular mediante las herramientas que desarrollamos en el cálculo. Entonces, como les decía, tomamos todos estos trapecios y mediante una serie de procesos algebraicos que escapan a este video, podemos acceder a la siguiente fórmula. Esta fórmula, como pueden ver, nos requiere nuevamente que la función sea continua, pero ya no nos pide la existencia de una antiderivada. Entonces esa función que hoy vimos, que era la raíz de 1 más x al cubo, podemos utilizarla y superar esta dificultad. Importante tener en cuenta que, como pueden ver fácilmente, cuanto más nos acerquemos cuanto más cantidad de trapecios consideremos, la aproximación será mayor. Bueno, espero que les haya interesado el tema que decidí compartir con ustedes y les agradezco su atención.